Les platicaba al inicio del programa que el fin de semana vimos en los medios, en los distintos medios de comunicación, el aniversario del Chopo, este tianguis contracultural que cumple 43 años, ni más ni menos, pero es muy interesante, ya este año se le considera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, lo cual yo aplaudo y es una maravilla, pero que hay que analizarlo, en qué consiste, y para ello hemos invitado a Lilian Torres González, ella es profesora investigadora del Colegio de Antropología Social. También invitamos a Carlos de Jesús Martínez Pérez, él es miembro del Tianguis Cultural del Chopo y asesor del actual comité ejecutivo del Tianguis, solamente que tiene ahí algunos problemas para conectarse, pero iniciamos contigo, Lilian, para que nos platiques un poquito la importancia de este hecho. Creo que es, digamos, algo que tenemos que voltear a ver, porque creo que este es uno de los primeros momentos donde es reconocida en general la contracultura por parte de la institución. Y creo que eso es algo que hay que destacar, Lilian. Así es, pues muy buenos días, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, es uno de los acontecimientos más significativos en torno a reconocer prácticas socioculturales que no necesariamente están encasilladas en, digamos, ciertas características a las que estamos acostumbrados, ¿no? Que estamos habituados. Justamente este mes, el mes de octubre, coincide con el aniversario del Tianguis del Chopo, pero en el 17 de octubre del 2003, justamente, hace 20 años, también se estableció la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Entonces, me parece que es digno de celebrarse, es una doble celebración. Por un lado, este espacio contracultural donde despliega una serie de prácticas que no necesariamente van acorde a este discurso oficial, ¿no? A que estamos acostumbrados, que refiere justo a esta identidad mexicana, sino la identidad mexicana es muy amplia, es muy diversa y no solamente remite a prácticas que pueden asociarse a nuestra esencia mesoamericana o al origen y la procedencia mesoamericana, ¿no? Por ejemplo, algunas prácticas como la cocina mexicana, ¿no? Bueno, también qué es la cocina mexicana es muy amplia, ¿no? Que ha sido declarada también Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ¿no? O la fiesta de Día de Muertos en Michoacán, ¿no? Digamos, son algunas prácticas podríamos mencionar como lugares comunes, ¿no? Que son estas tradiciones de larga data. Sin embargo, en el caso de este aniversario de esta declaratoria oficial del Tianguis Cultural del Chopo, pues abre un panorama y abre la posibilidad para poder vislumbrar que prácticas en contexto urbano que, digamos, están posicionadas en un ámbito cultural a contradiscurso de lo que oficialmente ya se ha establecido, la cotidianidad de otros sectores de la juventud, de otros sectores que no necesariamente están delimitadas o caracterizadas bajo estos rasgos tradicionales, que bueno, ahí la palabra tiene una amplia forma de definir, ¿no? Sino que tiene mucha variedad y una expresión muy, muy diversa en donde podemos observar el acercamiento a otras formas de entender la música, ¿no? La identidad musical, otras formas de expresión por parte de ciertos grupos que no se encasillan en lo que estamos acostumbrados a ver como antiguamente se definía que era la cultura, ¿no? En otros espacios la cultura estaba, digamos, definida desde ciertos criterios de la élite, ¿no? Esto es cultura y esto no es cultura. Cultura es todo lo que nosotros desplegamos, comemos, vestimos, ¿no? Y que lo que nos representa tanto individual como colectivamente. Y si esto representa una práctica, un hacer cotidiano de una serie de grupos particulares que cohesiona, que ese es el propósito fundamental de estas expresiones inmateriales, cohesiona un tejido social. Eso es lo más significativo, empodera a la gente, se convierten en agentes sociales de cambio, propician relaciones que de alguna manera encaminan acciones que pueden favorecer y ser de beneficio a la colectividad. Entonces, me parece que es muy loable, ¿no? Este reconocimiento que se le da
al Tianguis Cultural del Chopo. Creo que, digamos, para sumar un poco de elementos para entender su importancia, es en el contexto en el que nace el Chopo, ¿no? Es decir, veníamos de los 70s, ¿no? En donde fue prácticamente borrado del mapa el rock and roll en México, después de Avándaro, los grupos se desintegraron, hubo persecución. Y años después, pues creo que fue Pantoja y Ángeles Mastretta, ¿no? Que se le presenta el proyecto. Y alrededor del Museo del Chopo es donde se empieza a dar este permiso, entre comillas, para que las chicas, los chicos fueran a intercambiar sus discos, fueran a conseguir materiales, porque en México no había nada prácticamente. Los discos que llegaban, pues llegaban directamente a Estados Unidos. Es decir, su carga política también es muy importante, ¿no? Es decir, eran esa pequeña oposición, no solamente contra el régimen priista, sino contra esta cultura nacional que veníamos arrastrando desde la revolución, ¿no? Los otros, los que pensaban distinto, los que pues se vestían distinto, los que escuchaban música distinta, y pues ese también es México, ¿no? Y creo que ahí se empezó a conformar pues un segmento de población que hoy es amplia y empoderada, como tú bien lo dices, Lile. Sí, así es. Yo creo que justamente en esa época eran minorías, ¿no? Que estaban siendo marginadas, estaban siendo señaladas por estas formas de pensamiento a contrapelo, ¿no? De lo que el sistema tradicional venía imponiendo o que muchas de las generaciones venían estableciendo como el deber ser, ¿no? Entonces, me parece que estos espacios fueron importantísimos para poder darle esa voz y ese espacio de denuncia de las injusticias, ¿no? De poder justamente señalar qué era lo que no gustaba. Alguien o este grupo representaba, esta colectividad representaba la voz de una serie de inconformidades, ¿no? Que quizá en la generalidad no había ese permiso para señalar, ¿no? Es decir, no solamente es el espacio de dar voz a través de la palabra como tal, ¿no? A través de un grupo de actores legitimados por el poder, sino también este grupo de jóvenes que dicen, bueno, podemos hacer, digamos, una serie de activismo o denunciar cosas que no estamos, con las cuales no concordamos en términos ideológicos y políticos a través del arte, ¿no? Es decir, el arte, ¿no? Como es la expresión musical, la expresión de ideas a través de distintas expresiones artísticas, es una forma de hacer política, ¿no? Claro. Es una forma de expresar esa inconformidad haciendo las cosas, ¿no? No solamente diciendo no estoy de acuerdo, sino cómo tú puedes decir que no estás de acuerdo, cómo que otras formas quizá desde una cultura de paz incluso, ¿no? Pero que para muchos resultaba incómodo, ¿no? Y era con la música, ¿no? Este intercambio de ideas donde había jóvenes que decían, estaban distribuidos, ¿no? En distintos espacios y era un lugar donde coincidía estas personas, estas juventudes que tenían algo que decir a través del arte, ¿no? Entonces me parece un logro bastante loable, ¿no? Como dices bien, en términos políticos, en términos socioculturales, artísticos. Como hemos visto a lo largo de la historia, la percepción y la manera en cómo definimos la cultura también se va transformando, es dinámica, ¿no? Entonces, en ese momento, los logros de esa generación fueron realmente muy importante porque había una crítica muy fuerte. Ahorita ya estamos más abiertos, ¿no? Me parece que ya tenemos mayor apertura a estas expresiones, trabajando esta forma de relacionarnos con las alteridades, como dices, con las otras formas de manifestarse culturalmente, pero antes era realmente inaudito, ¿no? Era como un escándalo, cómo te vistes así, como atentas contra el canon establecido, ¿no? Y entonces justamente un grupo de personas dice, a mí no me da pena, al contrario, tengo confianza, ¿no? Y realmente creo
en que debe de haber este espacio y expresar, digamos, esta manera de entender la realidad social y de señalar lo que para la gente en ese momento, las juventudes con las cuales no estaban de acuerdo, qué se estaba llevando a cabo por parte de las instituciones en el Estado, ¿no? Desde el Estado, desde el discurso oficial político, incluso desde cómo se concebía la familia, ¿no? También Claro. eran las maneras de decir, no estamos de acuerdo con lo que nos han heredado quizá los abuelos, los padres, ¿no? Entonces es el momento de dialogar con gente que pensaba de maneras similares para poder reunirse y para poder establecer, pues, nuevas maneras que también deben de legitimarse y reconocerse. Oye, y otro punto importante que creo que también es, digamos, muy, muy, muy significativo, es que se convirtió en el centro, en el punto de encuentro de los músicos, ¿no? Escuchaba yo el discurso de Armando Rosas el fin de semana y decía, bueno, es que muchos de los músicos sobrevivieron gracias al Chopo. Es decir, en el Chopo llegaban los músicos, llevaban sus discos, los vendían ellos mismos, o digamos, si a mí me gustaba tal músico, sabía que en el Chopo lo podía encontrar. Yo tuve una anécdota muy buena de un amigo francés que andaba buscando a un grupo de industrial alemán que no podía encontrar por ningún lado en Europa, ¿no? Cuando no había MP3, no había nada de ese asunto, nada digital. Y me cuenta que lo vino a encontrar en el Chopo, en Ciudad de México, ¿no? Es decir, el nivel de conocimiento de rock en el Chopo es tremendo, ¿no? Estamos así como en la altura de las grandes capitales y eso es algo muy significativo, o sea, se reconoce desde afuera, se reconoce desde los especialistas, pues prácticamente era un oasis musical para la gente que vivía o que vivía en esa generación, cuando no había YouTube, cuando no había MP3, cuando no había Spotify, todo eso, ¿no? Sí, así es, justamente leía este asunto en donde pues estas bandas que no eran acreditadas o no eran valoradas, incluso no se les daba esta oportunidad, ¿no? Por ser reconocidos por disqueras, digamos, que tenían cierto prestigio, reconocidas por el capitalismo, ¿no? Digamos, ¿no? En esos términos. Bueno, pues estas bandas, estos grupos de músicos, ¿no? Justamente encontraban ese nicho de oportunidad donde visibilizarse, ¿no? Eso es muy importante también, ¿no? Es decir, no se cerraba solamente a lo que en ese momento el capitalismo establecía. Esto está bien, esto está mal, esto sí debe ser considerado música o arte, esto no, ¿no? Esto atenta contra los criterios. Y entonces decíamos que el Chopo se convierte en un espacio por excelencia donde se abre, está en la vanguardia de expresiones totalmente diversas, donde no podíamos encontrar justamente este tipo de expresiones pues que estaban, digamos, aceptadas, ¿no? Por ciertos criterios tradicionales y que encuentras estas formas musicales tan diversas que en otros espacios no los podrías encontrar. Es decir, no era música comercial, ¿no? Era una música de cierto gusto especial, particular, de denuncia, expresiones musicales, digamos que para mucha gente pues no se reconocía. Y yo creo que la música que nos brindan otras bandas, esta capacidad tan amplia de diversificar el gusto, de ampliar el gusto musical, ¿no? Creo que se debe justo a estos espacios, ¿no? O sea, no nos conformamos con escuchar solamente las radiofusoras oficiales o las radios comunes y corrientes, ¿no? Donde están reiterando o repitiendo una serie de música, de piezas, de canciones, ¿no? Que son como, ok, está permitido, ¿no? Estos, o han vendido muchos discos, ¿no? Son los de moda, sino también se agradece porque uno empieza a afinar el gusto y a sentirse atraído, atraída por otro tipo de expresiones que nunca quizá había uno conocido anteriormente, ¿no? Qué maravilla. Y esto, bueno, detona, resulta ser insumos para la creatividad de mucha gente, no solamente para los músicos, ¿no? Para los que no nos dedicamos necesariamente a la música, escuchar distintos géneros abre a la creatividad
en donde quiera que te encuentres, ¿no? Desde tu propia profesión, oficio, el que tú escuches y digamos, vayas como abriéndote a otras expresiones, a otras maneras de entender el arte, son insumos para la creatividad, para tu vida. A nivel neurológico también, ¿no? Digamos, se generan nuevas redes neuronales y se generan reacciones físico-químicas, ¿no? Incluso que contribuyen hasta nuestro bienestar, hasta bajar niveles de cortisol en nuestro cuerpo, no sé, o sea, digamos, es infinita las posibilidades y el aporte de poder conocer otras propuestas, ¿no? En este caso, desde el Chopo, ¿no? Otras propuestas musicales de ideas artísticas. Pues te agradezco mucho que estés con nosotros, Lilian, y que compartas estos puntos de vista. Vale mucho la pena. Creo que, bueno, no estamos en la Ciudad de México, pero creo que muchos jóvenes, muchas personas van continuamente al Chopo, a lo mejor por nostalgia, ¿no? A conseguir playeras, música, libros, de todo. Y creo que es muy importante que lo llevemos a la discusión con este reconocimiento, pues ya toma otro carácter, ¿no? Ya las raíces de estos años se hacen más fuertes y bueno, pues no podíamos dejarlo pasar. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Ricardo. Igualmente, que tengan excelente día. Bueno, pues Gracias. muy interesante el punto de vista de Lilian, profesora, investigadora del Colegio de Antropología en torno al Chopo.